Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo programa en donde vamos a platicar con el maestro José Woldenberg, quien ha sido testigo directo de la transición política de México, ya sea como expresidente del Consejo General del IFE o bien en su calidad de académico o editorialista, en donde ha escrito diversos temas relacionados con la transición política, principalmente sobre los cambios y reformas que ha tenido nuestro sistema electoral. En esta conversación, Woldenberg nos habla sobre los beneficios de la transición, al comparar el antes y después, las prácticas de un pasado con relación al presente, de haber tenido, por ejemplo, un sistema con un presidente omnipotente a un presidente acotado, de haber tenido un parlamento dócil y obediente a un parlamento más autónomo y con mayor pluralidad que se ve reflejada en diversos grupos parlamentarios con distintas ideologías y programas de gobierno. En esta ocasión nos comparte algunas propuestas y sugerencias que tiene para terminar de confeccionar al sistema electoral con las reglas que aún faltan por legislarse desde su perspectiva. De igual manera nos explica el por qué México debería de modificar su régimen de gobierno para pasar de un sistema presidencial a uno de tipo parlamentario. Al menos sugiere en sus palabras que nos demos el lujo de empezar a debatir este tema. Apoya también la idea de adoptar los gobiernos de coalición y defiende el costo de la democracia electoral que tenemos. Sin duda, reflexiones interesantes para el debate actual de nuestra democracia. Los invito a que veamos la siguiente conversación. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan. En esta ocasión tenemos la oportunidad de charlar con el maestro y profesor José Woldenberg, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien en esta ocasión nos dará oportunidad de conocer algunas de sus reflexiones sobre estos temas que aún tenemos pendientes en la agenda de la transición política de la democracia mexicana. Maestro Woldenberg, muchas gracias por recibirnos aquí en su cubículo. Gracias a ustedes, es un gusto estar aquí. Empecemos por donde muchos analistas y académicos han sugerido que la democracia mexicana avanzó, pero también se paró. Me refiero al año de 1997, en donde después de que vimos una serie de reformas, después de 20 años de la reforma de 1977, se consolida un sistema de partidos, José, pero vemos que a partir de ese momento hay gobiernos divididos y hemos visto que también la productividad y la comunicación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo ha estado tal vez no en los mejores términos y no con la mejor productividad. ¿Que la pluralidad llegó a obstaculizar la productividad del trabajo institucional? Bueno, yo no lo quisiera ver de esa manera. Yo creo que lo que queríamos desde los años 70 es precisamente que la pluralidad política que existe en México pudiera estar representada en los órganos legislativos y en los órganos de gobierno. Y si algo logró México entre 1977 y 1997 fue precisamente eso, es decir, transitar de un sistema de partido hegemónico a un sistema de partidos equilibrado, de elecciones sin competencia a elecciones competidas, de un mundo de la representación que era básicamente monocolor a un mundo de la representación plural, y esto tuvo un impacto en toda la estructura constitucional de gobierno. Esto nos ayudó a pasar de una presidencia omnipotente a una presidencia acotada, nos ayudó a transitar de un Congreso subordinado a la voluntad del Ejecutivo a un Congreso con vida propia, e incluso transformó el papel de la Corte de Justicia de la Nación, de ser una Corte que en materia política no tenía prácticamente injerencia, a ser árbitro entre poderes constitucionales, incluso de ser un país muy centralizado a un federalismo todavía muy primitivo, pero federalismo al fin. Para decirlo de otra manera, si algo sucedió en México es que la pluralidad política ideológica que vivía en la sociedad hoy está representado en los órganos de gobierno y en los órganos legislativos. Claro, esto hace más difícil gobernar, pero entiendo que eso era lo que queríamos, pesos y contrapesos. ¿Qué sucedía en los años 70 y 80 en nuestro país? Que la voluntad presidencial no tenía contrapesos, y una vez que el presidente de la República enviaba una iniciativa al Congreso,
podía apostar 100-1 a que iba a prosperar con modificaciones mínimas. Hoy no. Hoy ninguna fuerza política tiene mayoría absoluta en el Congreso y entonces lo que estamos aprendiendo en nuestro país es que las artes del diálogo, la negociación, el acuerdo son necesarias para sacar las cosas adelante. De hecho, decían que en el viejo régimen que los grandes legisladores eran los directores jurídicos de las secretarías de Estado que enviaban los proyectos de ley, porque ellos eran los que escribían realmente las leyes y había un Congreso que básicamente contemporizaba con el proyecto. José, yo te quería consultar sobre un tema que me parece vital y si tú compartías este punto de vista. Uno de los analistas internacionales que más ha estudiado el fenómeno de la democracia mexicana es Giovanni Sartori, y él dice que fundamentalmente la transición mexicana ha pasado por el campo de lo electoral y que es una transición muy exitosa, y la pone de ejemplo porque de una manera pacífica y civilizada ha logrado consolidar aspectos inimaginables para ese sistema de partido hegemónico. Sin embargo, él comenta que en el campo de lo constitucional, no de lo electoral, aún faltan asignaturas pendientes para que el poder y el ejercicio del poder sea funcional y que esta funcionalidad dé resultados específicos. ¿Tú compartirías esta idea? Digamos, sí y no. A ver, yo creo que México, su transición democrática es una transición singular. ¿Por qué? En el caso de los países meridionales de Europa, estoy pensando en España, en Portugal, en Grecia, o en los países del este europeo, que vivían bajo la órbita soviética, fueron necesarios actos fundadores de la democracia, como fue congresos constituyentes, porque con las constituciones preexistentes, la de Franco o la soviética, Sí, la de simple y sencillamente no había posibilidades para el despliegue democrático. Entonces, en esos casos fue necesario actos que yo llamaría fundadores, nuevas constituciones. No era el caso mexicano. Para nuestra fortuna, la nuestra era una constitución democrática, representativa, federalista. Y también el caso mexicano es singular en relación a América Latina, porque en países como Chile, Uruguay y Argentina, la transición en buena medida fue un regreso a lo preexistente, antes de las dictaduras militares. De acuerdo. Entonces, lo que se hizo fue que constituciones que habían sido abrogadas o suspendidas volvieron a ser puestas en acto, e incluso partidos políticos que habían sido condenados a la ilegalidad por las juntas militares resurgieron. Entonces, hay algo de regreso. En México no hubo regreso tampoco. La singularidad entonces está ahí. México no necesitaba de un acto fundacional constitucional porque la Constitución permitía la democracia, y tampoco fue un regreso. Bien. Fue la creación de 2 eslabones que eran lo que le faltaba para que la Constitución se hiciera realidad. ¿Cuáles fueron los 2 eslabones? Un sistema de partidos competitivo, que no existió, y un sistema electoral capaz de asimilar sin maquillajes los resultados que emergieran de las urnas. Y lo que México construyó entre 1977 y 1997 es precisamente un sistema de partidos equilibrado y un sistema electoral confiable, que se fueron retroalimentando. Es decir, partidos cada vez más implantados fueron elevando la competitividad. Y a más competitividad, la centralidad de los partidos políticos se fue reforzando. Entonces, yo creo que ese fue el curso de nuestra transición. Pero, sin embargo, Sartori creo que se apunta a algo muy importante. ¿A qué? México modificó su sistema de partidos. Sin duda. Modificó su sistema electoral. Sin duda. Pero ha mantenido intacto su sistema de gobierno. Correcto. Y entonces, en efecto, en la agenda de la política mexicana, lo que se plantea hoy es si con estas transformaciones un sistema presidencial como el que está delineado en la Constitución es compatible con las nuevas realidades del pluralismo. Y ahí sí creo yo que si algo hemos aprendido en los últimos años es la necesidad, por lo menos, de discutirlo. Yo soy de la idea de que el paso siguiente debería ser modificaciones importantes en el régimen de gobierno en nuestro país. Porque un presidencialismo
pluripartidista sin mayoría de ninguno de los partidos políticos en el Congreso, ciertamente hace complicada la gobernabilidad. Aquí gobernabilidad en el sentido más estrecho del término, no en el más ambicioso. Gobernabilidad como la capacidad que tiene un gobierno de hacer prosperar sus iniciativas en el circuito legislativo. De hacer funcional la comunicación de un poder frente a otro poder y tratar de impulsar la legislación que propone. Oye, José, y en ese sentido yo he leído algunos artículos que has escrito en donde eres proclive y simpatizas con la idea de que se instaure eventualmente un sistema llamado de tipo parlamentario. ¿Coincides en la actualidad con esta idea? Sí. Yo incluso lo he fraseado de la siguiente manera. Yo creo que tenemos que permitirnos el lujo intelectual de pensar en un sistema parlamentario. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque la verdad tampoco veo condiciones políticas para que esto se dé de la noche a la mañana. Claro. Pero vámonos pensando. ¿Cuál es la enorme diferencia entre un sistema presidencial y un sistema parlamentario? En el sistema presidencial, el gobierno y el parlamento surgen de procesos electorales paralelos, aunque se lleve a cabo el mismo día. Correcto. Su fuente de legitimidad es la misma. Pero entre ellos, digamos, puede haber relaciones de coordinación, de complementación o de conflicto permanente. Eso está en el código genético del presidencialismo. En el código genético del sistema parlamentario no es así. Se elige el parlamento y el gobierno surge del parlamento. Si hay una fuerza política que tiene mayoría absoluta en el parlamento, pues emergerá un gobierno de un solo color, de un solo partido, que tendrá un respaldo suficiente en el Parlamento. Como lo hemos visto, digamos, en los casos españoles. Ha habido gobiernos del PSOE y del PP en solitario, y ha habido gobiernos del PSOE y del PP en coalición, cuando no son mayoría absoluta. Así es. Entonces, a eso voy ahora. Si en un gobierno, si en un régimen parlamentario, una vez que se elige al Parlamento, nadie tiene mayoría absoluta, están obligadas a la forja de una coalición de gobierno para que emerja el gobierno. Lo que vimos, por ejemplo, en la Gran Bretaña, el sistema clásico bipartidista que estaba en los libros de texto, pues de repente deja de ser bipartidista, ni conservadores ni laboristas logran la mayoría, y hoy tenemos un gobierno conservador liberal. Liberal, correcto. ¿No? Bueno, entonces, yo creo que como no existe ningún exorcista, ningún mago que vaya a poder difuminar la pluralidad política que existe en México, pensemos cuál es el mejor formato para que esa pluralidad siga expresándose, siga compitiendo, pero también pueda convivir en las instituciones del Estado de una manera productiva. Y yo creo que una fórmula parlamentaria nos ayudaría mucho a ello. Insisto, no lo veo para mañana. Los franceses, que es un sistema constitucional que a mí me agrada porque da la impresión que ellos lograron conciliar sus premisas de la pluralidad, sin lastimar la pluralidad, pero también con otra premisa muy importante, funcionalidad de gobierno. Me da la impresión que si uno lee el texto constitucional y quiere interpretar qué régimen tienen, fundamentalmente son proclives a buscar un sistema de tipo de gobierno presidencial, y en las excepciones de que no tenga mayoría el presidente en turno, se vuelven un gobierno de tipo parlamentario, a lo que le llaman ellos su régimen semipresidencial. Pero la premisa es presidencialismo, de tal manera que incluso su calendarización electoral, primero eligen al presidente. Si no sale en primera ronda, se va en segunda ronda y luego eligen a la Asamblea, para que el presidente pueda hacer campaña y tratar de impulsar una mayoría parlamentaria. Si en la excepción no logra la mayoría, es cuando cohabitan y entran en esta coalición. ¿Un sistema así no lo verías atractivo, posible para México? A ver, en todo lo que acabas de narrar es así, pero tiene otra cualidad el sistema francés, que es la doble vuelta para el Poder Legislativo. También la tienen, correcto. Y esa característica realmente sí incide cercenando a la pluralidad y así está definida. Realmente la fórmula de confección del Parlamento francés creo que está pensada para dejar fuera a los extremos. En su momento al Partido Comunista y a los hipernacionalistas de Le Pen. Sí. Entonces, lo que sucede es que con esa fórmula de doble vuelta para el legislativo, yo creo que sí se pierde pluralidad. Y esa es una de mis preocupaciones. Yo creo
que México en ese terreno no debería intentar dar reversa. Es decir, si algo logramos es que la diversidad de sensibilidades, puntos de vista, programas, ideologías estén presentes en los órganos legislativos. Claro, eso hace más difícil la toma de decisiones y por eso yo creo que la fórmula parlamentaria es mejor. Cierto, el sistema francés funciona como un sistema típicamente presidencial cuando el presidente y su partido son mayoría. Correcto. Y cuando el presidente y su partido no lo son, pues entonces incluso el presidente puede pasar a convertirse en una especie de figura decorativa y ser el primer ministro el que realmente gobierna. El que gobierna. Y, por ejemplo, ambas situaciones las vivió Mitterrand. En un momento dado él fue presidente y realmente quien gobernaba. Y en otro momento, cuando perdió la mayoría de su partido, no, pues a eso se le llamó la cohabitación. Así es. Yo creo que hay mucho que aprender de las experiencias de otros países y qué bueno que estemos ya en esta discusión, ¿no? Me llama la atención tu comentario de pluralidad porque tú siendo uno de los expertos y estudiosos en este tema y que ha impulsado incluso hasta en la acción ciudadana la defensa de la pluralidad, es ¿a qué le debemos llamar pluralidad con un porcentaje de votos? Porque después de 35 o 40 años de que tuvimos nuestra primera reforma constitucional para establecer un sistema de partidos, que ya hubo alternancia en la presidencia de la República y que tienes un Congreso extraordinariamente reflejado en pluralidad, con congresos estatales y legislaturas estatales federales y gobiernos ejecutivos estatales con diversos partidos, ¿seguirá siendo el 2% un piso aceptable? O como en Alemania, que ya tienen un 5% como base mínima. Y entonces no estamos hablando de una pluralidad, digamos, en sus mínimos, sino una pluralidad que tiene un peso específico. A ver, yo sigo defendiendo el 2%. Arrancamos con el 1.5 y se subió al 2%. Creo que 2% no es poca votación. Pensemos que en una votación de carácter nacional van a votar alrededor de 40 millones de gentes por lo bajo. Es decir, que un partido para refrendar su registro necesitará por lo menos 800,000 votos, que yo creo que no es poco. Si un partido político logra que 800,000 mexicanos le den su aval en las urnas, yo creo que debería seguir existiendo. Bueno, pero dependiendo de la proporción, José, si son 800,000 votos de 2 millones, millones. Es muchísimo, de 40 millones. No, de 40 millones es el 2%. Es el 2%. Es el 2%, es lo que estoy diciendo. Yo creo que 800,000 de 40 millones, para mí es... Pero hago una consideración ya más política, no solamente aritmética. Tenemos 3 grandes partidos. Correcto. Y mientras haya 3, va a ser muy difícil que uno tenga la mayoría absoluta. Es decir, no sucedió en 97, no sucedió en 2000, en 2003, en 2006, ni en 2009. Vamos a ver qué pasa en 2012, pero nadie sabe el futuro, nadie conoce el futuro. Pero por lo pronto llevamos 5 elecciones consecutivas federales donde nadie logra mayoría. Y es porque son 3. Entonces, desplazar a los pequeños no va a construir mayoría. Lo único que va a ser más excluyente y menos plural a la representación. Entonces, yo sé, el propio presidente de la República en su propuesta de reforma política señalaba subir el porcentaje del 2 al 4%. Un poco entiendo siguiendo este razonamiento. Yo entiendo el razonamiento, pero no me gusta, porque creo que hay una pulsión otra vez atrás que quiere reducir la diversidad. Y yo creo que no se gana nada con eso. Claro, a veces cuando se habla de los partidos políticos en singular que se benefician de esta norma, pues uno tiene... le dan ganas de modificar su criterio. Pero bueno, las normas son así. Y son universales, impersonales y aplican para todos. Y se pueden beneficiar buenos y malos, ¿no? José, nos estabas diciendo que la pluralidad es un elemento fundamental, sin embargo hemos visto que la pluralidad a veces tiene costos muy altos en que se tergiversa la representación, que es altamente onerosa para el dinero público y en ocasiones han tomado, podríamos decir, ventajas indebidas, no ilegales, porque está previsto en la ley, para que a través de coaliciones
reciban más prerrogativas y tengan incluso más representantes de los que en apariencia podrían obtener por sí mismos. ¿Qué opinión te merece esta idea? Bueno, esto último es como tú lo señalabas, pero creo que ya se ha introducido el correctivo. Trato de aclararme. Durante mucho tiempo, si dos o más partidos deseaban coaligarse, la ley los obligaba a ir con un mismo símbolo en la boleta, juntando sus símbolos o generando uno nuevo. Eso decía la ley. Exacto. Es decir, nadie, ni la autoridad, ni los ciudadanos, podía saber cuántos votos aportaba cada partido a esa coalición. Correcto. Entonces, la propia ley decía, se requiere un convenio de los coaligados que digan y establezcan entre ellos cómo se van a repartir los votos. Que era lo que los pequeños partidos le pedían a los grandes. Pues evidentemente, por lo menos, el 2% de la votación para refrendar su registro. Claro. Ahora, ese era un método que permitía la coalición, pero que tenía una derivación perversa. Podía haber esto que tú señalas, es decir, unos partidos que se montaban en la fuerza del otro y refrendaban su registro. Creo que el caso más espectacular se dio, si mal no recuerdo, en 1994 o 2000, con aquella coalición de 5 partidos que postularon al ingeniero Cárdenas, donde muchos de esos partidos seguramente no hubieran obtenido el 2% y vivieron 3 años más. Ahora, exactamente. Por fortuna, los propios legisladores fueron conscientes de esa derivación perversa y hoy, si 2 o más partidos se quieren coaligar, van a ir separados en la boleta. Todos los votos de esos partidos se le van a sumar al mismo candidato. Claro. Pero cada uno de esos partidos tiene que sacar por sí mismo por lo menos el 2% de la votación. Entonces, estos fenómenos teóricamente ya no tienen por qué suceder. Todavía en el Congreso, no sé si recuerdas, es parte de la picaresca de nuestra historia, sí, se dejó un artículo que decía, si un partido de los coaligados saca entre el 1 y 2% sin llegar al 2%, sí, el más grande podrá transferirle votos. Eso estaba en la ley. Claro, cuando eso llegó a la Corte dijo, esto es absolutamente anticonstitucional. Totalmente. Y lo echó para atrás. Claro. Porque no se puede estar, digamos, comerciando, pasándose votos de un lugar a otro, ¿no? Claro, o sea, es burlar entonces, la voluntad popular. Exactamente. Es un mercado de votos. Exactamente. Entonces quedó bastante bien la legislación. Por ejemplo, hoy vamos a las elecciones del 2012 con 2 coaliciones, cada una de ellas de 3 partidos. Bueno, cada uno de esos partidos tendrá que sacar por lo menos el 2%. Para evitar esta tergiversación. Exactamente. La transición en lo electoral, en lo general, tanto analistas nacionales como internacionales, José, reconocen que es una transición exitosa, donde había un partido hegemónico con un sistema autoritario, a un sistema en donde hay pluralidad, en donde hay órganos electorales autónomos que garantizan imparcialidad, y en donde tenemos ciertos equilibrios de equidad para que haya una contienda más o menos en igualdad de circunstancias. ¿Algún pendiente de la transición en lo electoral que tú veas? Yo creo que en lo electoral está hecho lo fundamental. Y creo incluso que a partir de 1997 no era correcto seguirle dando vueltas a esa misma noria. Es que decir, después de haber cursado esa transición, creo que los asuntos de gobierno eran los que estaban en la orden del día, más que los asuntos electorales. Pero por supuesto siempre hay cosas que hacer en materia electoral, cosas que se pueden afinar. Por ejemplo, uno de los asuntos que a mí en lo personal me preocupan es cómo al Instituto Federal Electoral lo están convirtiendo cada vez más en un juez de litigios entre partidos. Y que no es ni siquiera su naturaleza. Siempre lo tuvo, ¿no? Pero ahora, con los famosos procedimientos especiales sancionadores que debe desahogar en 5 días, creo que se corre el riesgo de lo que era en lo fundamental, un órgano encargado precisamente de la organización de las elecciones, se convierta en una especie de tribunal sin serlo. Y eso yo sí lo modificaría. Yo creo que esos litigios deberían de ir en primera instancia a las salas regionales del tribunal y en segunda instancia a la sala central. Y hay varias razones, algunas de ellas son políticas, pero no todas.
En el Consejo, del Consejo General del IFE no hay magistrados, hay consejeros. En los tribunales sí. Así es. Segundo, en el Consejo General del IFE están los representantes de los partidos. En los órganos jurisdiccionales no. Y en tercer lugar, todas ese tipo de resoluciones a las que llegue el IFE, todas, absolutamente todas, son recurridas ante el propio tribunal. Entonces creo que lo mejor es que desde el inicio tomaran su curso jurisdiccional y ahí se resolvieran. Digamos, creo que ese es uno de los asuntos. Seguramente hay otros. Por ejemplo, el voto en el extranjero, de los mexicanos en el extranjero. Ahí me llama mucho la atención que luego de la primera experiencia, la del 2006, el tema no se haya vuelto a abrir. Y de hecho vamos a ir en el 2012 de nuevo a que los mexicanos en el extranjero voten por presidente de la República sin haber revisado lo que funcionó y no funcionó de aquella experiencia, ¿no? Creo que ahí hay otra beta, ¿no? Que tendría quizá que ser explorada y reformada, por supuesto, para fortalecer el derecho de los mexicanos en el extranjero a votar. Esa es mi premisa, ¿no? Y pues así, digamos, seguramente habrá otras, ¿no? ¿No habría que pensar eventualmente en también ver la forma en que si el Congreso es omiso para que en tiempo y forma designe a todo el Consejo General, debería existir un mecanismo sustitutivo? No sé, quiero imaginarme que aleatoriamente pudieran escoger entre determinadas personas a los consejeros que no eligieron por consenso. Porque ¿qué te puedo decir luego de la triste experiencia que se ha vivido durante este año? Un año, ¿no? Yo creo que es absolutamente... insaculación, algo debe de existir sustitutivo para que ante estas omisiones, José, se pudiese cumplir con algo que está mandatado por la propia Constitución. Tienes toda la razón. Yo creo que es muy penoso, muy lamentable lo que ha sucedido en todo este año. Es decir, hay un mandato de carácter constitucional que obliga a la Cámara de Diputados a nombrar a 3 consejeros del Instituto Federal Electoral, y no lo han hecho. Ahora, yo siempre defendí la fórmula por varias razones. Primero, porque no encuentro ningún órgano del Estado donde la pluralidad política esté mejor representada que en la Cámara de Diputados. Segundo, porque la norma establece que se requieren 2/3 partes de los votos para nombrar a los consejeros, lo cual induce a operaciones de negociación y acuerdo, es decir, para que los propios consejeros no respondan solo a la voluntad de una o dos de las partes en litigio. Entonces, a mí el método me gustaba, pero por supuesto, luego de lo que ha pasado a lo largo de este año, creo que tienes razón. La propia ley debería de considerar qué es lo que sucede si la Cámara de Diputados, luego de un plazo perentorio, que pueden ser 15 días después de la fecha fijada, no se puede poner de acuerdo, que se elijan esos consejeros, ¿no? En su proporción, y es diferente el caso, pero es un poco, me imagino que no solamente ley, sino cultura política. En Inglaterra, cuando el ex primer ministro Gordon sabía que había tenido mayor número de votos, pero que no lo reflejaba en su representación de los parlamentarios, 24 horas dimite al gobierno. No dice, tengo más votos, ni pidió un litigio. Se dio cuenta que había que gobernar con las credenciales que estaban de por medio y dimite ante la reina sobre el gobierno. Y un último tema sobre la parte electoral pendiente. ¿No crees que tenemos una democracia extraordinariamente onerosa? Me refiero gasto corriente, me refiero salarios, me refiero a toda la institucionalidad y a la burocracia que hoy está alrededor del Instituto Federal Electoral y del Tribunal Federal Electoral. A ver, se justifica? Del instituto puedo hablar con mejor conocimiento de causa, aunque la verdad llevo ya casi 8 años fuera del mismo. Siempre hay que recordar que cuando se habla del presupuesto del Instituto Federal Electoral, ahí viene la partida de financiamiento a los partidos políticos. Es decir, en muchas ocasiones hasta un 40% del financiamiento al IFE realmente va directo a los partidos políticos. Y yo soy un defensor del financiamiento público a los partidos políticos. Por supuesto. Hay 2 fuentes, privadas y públicas. Y yo creo que quienes delinearon que en México el financiamiento público fuera preeminente, no se equivocaron. El financiamiento público transparenta el flujo de recursos,
equilibra las condiciones de la competencia y busca algo muy importante, que los partidos no sean dependientes de los grandes grupos económicos o peor aún de grupos delincuenciales. Claro. Entonces, por supuesto que tiene mala prensa, digamos, el financiamiento público a los partidos, pero yo lo defiendo. Creo que hay buenas razones para defenderlo. Y lo otro es el gasto operativo del Instituto Federal Electoral. Entonces, aquí creo que vale la pena tomar en cuenta algunos asuntos. Hasta donde yo sé, el Instituto Federal Electoral es el único instituto electoral en el mundo que es el encargado de la confección del padrón, los listados nominales de electores y de la entrega de credenciales de elector. No sé qué porcentaje vaya hoy al registro, Sí. pero en aquel entonces iba hasta el 40% del presupuesto del IFE iba directamente al registro federal. Y la verdad es que las credenciales de elector, por supuesto que sirven para votar, pero se han convertido de facto en una cédula de identidad ciudadana. Así es. Si uno va al aeropuerto y quiere pasar ahí, le piden la credencial de Al elector. banco. Si uno va al banco, si uno quiere escribir a su Sí. hijo en la escuela, le Sí, piden sí. la credencial. Entonces, me parece a veces un poco excesivo decir que ese es un gasto electoral o solamente electoral. Ok. E insisto, es casi, o era, casi del 40% del Instituto Federal Electoral, ¿no? Ujú. Iba al registro. ¿Por qué? Porque, hombre, si en México hubiera una cédula de identidad ciudadana que sirviera para votar, Claro. el presupuesto del IFE podría ser 40% menor. Pero esos recursos tendrían que ir a otra institución para dotarnos de la credencial y hacer los listados. Una identidad para ciudadanos, no para no ciudadanos. Porque en otros países la identidad es para los Exactamente, jóvenes para que no son ciudadanos y está muy bien. Entonces Sí, ahí aquí donde sería hay para las famosas ciudadanos. registradurías civiles en Exactamente, América Latina, exactamente. donde desde el momento del nacimiento... Cédula de pues, identidad. Y yo creo que algún momento tenemos que llegar a ello en México, la Ujú, verdad, ujú, ¿no? ujú, Es decir, una sola identidad que sirva para todo, para votar, para los servicios de salud, para todo, ¿no? Incluso para pagar impuestos. Pero bueno, y termino. Entonces, porque todavía falta el otro 60% del presupuesto del Instituto Federal Electoral. Hay que tomar en cuenta algunos de los expedientes con los que trabaja el instituto, Sí. que son únicos en el mundo. Voy a poner solo un ejemplo para no abrumar. La integración de las mesas directivas de casilla. ¿Cómo Bien. se hace en México? Se insacula el 10% del padrón, es decir, más de 7 millones de personas que tienen que ser capacitadas. El Instituto Federal Electoral creo que tiene que contratar cerca de 30,000 capacitadores, que tienen que ir casa por casa para capacitarlos, para que de ahí salgan el presidente, el secretario y los escrutadores de las mesas directivas de casillas y sus reservas. Bueno, este es un programa que cuesta mucho. Muchísimo, claro. Pero, ¿y por qué tenemos ese programa? Pues porque había una enorme desconfianza. Claro. Y entonces la desconfianza escarece estos procesos. Por ejemplo, en muchos países de Europa, quienes están en las casillas son funcionarios estatales, a los cuales se les paga un sobresueldo Ujú. para que realicen esa labor. ¿Eso hubiera sido posible en México? Decir, vamos a tomar funcionarios de gobernación y de la Secretaría de Educación. Pues no, por la desconfianza. En México se entregan los listados nominales con fotografía, casilla por casilla, a todos los representantes de los partidos. Un padrón que tiene casi cerca de 80 millones de fotografías. Decía Fukuyama que la desconfianza en la democracia se mascara la democracia. Claro. Y eso es parte de. Y de la esta nuestra idea. está construida sobre la desconfianza, y en muchos países de Europa está construido sobre la confianza. Y por eso lo Totalmente. realizan, no hay ni siquiera IFES. No, no hay Es el IFES. Ministerio del Del Interior, interior el que organiza, organiza la las elección. elecciones. Sí. Yo tuve la oportunidad de estar en unas elecciones en la Gran Bretaña, Ujú. y uno llega a la casilla y dice, soy fulanito de X. Ven una lista, si es fulanito de X, vota. En Estados Unidos Y yo he ya. visto lo mismo. No le marcan el dedo. No, no le marcan el Pues digo, dedo. pues, Sí, un inglés, si viera estas prácticas, le llamaría la atención, ¿no? Que nos pintaran el pulgar. Diría qué rara forma Ahora, he de visto cosas- manifestar la participación ciudadana. no es solo mexicano. Antes, no sé todavía, en la República Dominicana, Sí. en la mañana votaban los hombres y en la tarde las mujeres. ¿Por qué? Porque eran escuelas. Y todos los que iban a votar tenían que entrar a esa escuela. Y cerraban. Hasta que votaran todos. Porque de esa manera evitaban el doble voto. Claro. Entonces, El famoso carrusel del viejo régimen. digamos, no. Por supuesto que visto con otros ojos, uno dice, bueno, pues están ahí en la mañana los hombres secuestrados y en la Claro. tarde las mujeres secuestradas, porque uno podría votar en 10 minutos y salir. Ah, no,
para que no pudiera votar 2 veces, hasta que no votaran todos los de esas secciones, de 8 de la mañana, estoy inventando, de 8 a 2 de la tarde, todos ahí reunidos en el patio. Entrando al terreno ahora ya no de lo electoral, sino de lo constitucional, te escuché en una entrevista, José, en donde decías que estarías a favor de los gobiernos de coalición, que es algo que no te molesta, que crees que es una alternativa para darle cauce precisamente a la pluralidad que tenemos reflejada en el Congreso. ¿En qué consisten los gobiernos de coalición? Antes, digamos, yo digo, si una fuerza política tiene mayoría en el Congreso, no requiere de ningún acuerdo con otra para gobernar. Cuando el presidente y su partido no tienen mayoría en el Congreso, para pasar cada asunto, desde una reforma legal hasta el presupuesto, la ley de ingreso y demás, lo que hacen son coaliciones. Negocian, pactan, y ya que tienen la coalición, votan y ganan. Eso es lo que hemos visto en México desde 1997 hasta la fecha, todos los días. Cada vez que a nosotros nos dicen la Cámara de Senadores aprobó tal o la Cámara de Diputados aprobó tal, estamos ante una coalición. Solamente que todas estas coaliciones han sido efímeras y han sido volátiles. Totalmente. Lo que yo creo es que, dado la experiencia que hemos vivido todos estos años, si en el próximo gobierno nadie tiene mayoría en el Congreso, lo que tiene a la mano es precisamente forjar un gobierno de coalición. ¿Qué sería un gobierno de coalición? Un pacto entre 2 o más partidos que se pusieran de acuerdo en el programa de gobierno, en el programa legislativo y en la integración del gabinete presidencial. De tal suerte que esa coalición tiene asegurada de principio que sus iniciativas, sus propuestas van a prosperar en el circuito legislativo. Suena muy bien. Eso sucedería después de la elección y cuando Ahora, yo tengo una pregunta, José, que hacerte sobre este tema. Dada la condición y el modelo del sistema presidencial, ¿qué no el ciudadano, el elector, va a votar por una propuesta de un candidato a la presidencia con un programa específico? Y si tú le das ese voto y a la hora de que ese voto lo traduce en una negociación de una coalición, ¿no estás defraudando lo que ofreciste en campaña de la voluntad popular? Se le explica a la gente. Es decir, yo saqué tantos votos y tengo tantos legisladores. Con eso no me alcanza para hacer mi voluntad. Es decir, las coaliciones son por necesidad, no son por virtud. Por supuesto. Son por necesidad. Hombre, ¿a alguien le suena lógico que en la Gran Bretaña hay una coalición, ya sé que es parlamentaria, coalición conservadora liberal? Pues la hicieron porque no tenían votos suficientes. En Alemania no llegamos a ver una coalición que ellos llamaban nacional entre la socialdemocracia y la democracia cristiana, que son los 2 grandes bloques opositores, pero ninguno de los 2 logró mayoría e hicieron un gobierno. Es decir... Pero una vez que Merkel logra con éxito sacar su agenda, en la próxima elección gana la mayoría en el Parlamento e impulsa su agenda. Bueno, por eso, pero lo acabas de decir tú. Una vez que tuvo la mayoría, entonces gobierna en solitario. Es correcto. Así empecé yo. Si un partido político tiene la mayoría absoluta en el Congreso, no necesita de coalición. Pero si no tiene esa mayoría, hay que construirla. Y yo creo que no es defraudar a la gente, al revés. Es decir, porque si no se transparentan esas cosas, lo que aparece a los ojos de la gente son negociaciones que nunca son suficientemente explicadas. Para decirlo de otra manera, llevamos 14 años en nuestro país, 14 años en nuestro país, que cada presupuesto, cada ley de ingresos, cada reforma constitucional, cada reforma legal, cada comisión que se crea en alguna de las cámaras ha sido negociada. Todo. ¿Y por qué? Insisto, por necesidad. Porque la bancada más grande hoy es del PRI en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores del PAN. Si quisieran imponer su voluntad, simple y sencillamente no tienen los votos para hacerlo. Entonces, están obligados a negociar. Entonces, yo lo que estoy planteando es pasar de coaliciones efímeras, que esas sí resultan luego muy onerosas. Y de chantaje. Por eso. Entonces, mejor a coaliciones estables, o estables durante un mayor número de tiempo. Entre elección y elección. En donde se obligan ellos mismos
a pactar y a decirnos a nosotros, hemos pactado que en el gobierno haremos esto, en el Congreso haremos esto, y por ello en la Secretaría A estará fulanito de tal, en la Secretaría B, es decir, se transparenta y se explica. E incluso ese partido luego puede salir a decir, bueno, he hecho un gobierno de coalición porque no tuve los votos suficientes. Tengo la impresión que el sistema presidencial es un poco rígido para las coaliciones y que ahí es donde habría que hacer una ingeniería constitucional sofisticada para hacer que fueran funcionales y habría que hacer algunas reformas. ¿No crees tú que deberíamos estar pensando antes de los acuerdos en tener las bases constitucionales para impulsar e incentivar este arreglo? Por ejemplo, hubo una iniciativa del senador Beltrón Esquivel en ese sentido. Sí. Que a mí me gustaba, entre otras cosas, pues porque habría brecha en ese sendero, ¿no? Y la planteaba como una coalición optativa. Yo creo que no está mal, pero mi convicción es que incluso sin reformas constitucionales y legales, las coaliciones de gobierno son posibles si hay voluntad y acuerdos, claro, ¿no? Es decir, no veo ninguna norma que impida que el próximo presidente de la República, insisto, si no tiene mayoría en el Congreso, trate de acordar con otro partido una agenda de gobierno, una agenda legislativo y su propio gabinete. No veo tiene la mayoría. No veo ningún impedimento de carácter constitucional. No lo veo yo tampoco. Para ello. Aunque tampoco veo la cultura política para eso, se me hace que eso es lo que vas construyendo. Y me parece, José, que también hay un tema que me ha llamado la atención. Ayer platiqué con María Amparo Casar y ella defiende la idea de que se considere la idea de reconstituir una presidencia fuerte democráticamente, no pensado en el pasado, sino fuerte democráticamente. ¿Qué no estamos dejando a un lado la posibilidad de darle una oportunidad al sistema presidencial para que el sistema presidencial funcione? Refiero a esto porque el arreglo de Venustiano Carranza era por un arreglo constitucional muy fuerte para el presidente. Sin embargo, parece que Plutarco Elías Calles y sucesores durante un tiempo no lo vieron así y gobernaron más por vía de hechos de lo que Daniel Cosío Villegas llamó las reglas no escritas del sistema político mexicano, Jorge Carpizo llamado las facultades metaconstitucionales, y se crea un sistema político, pero no sobre la base legal o constitucional que hace funcional un sistema político, sino sobre unas inercias de usos y costumbres. ¿Qué no le hemos dado, creo yo, que no le estamos dando oportunidad al sistema presidencial de emerger constitucionalmente y para que sea gobernado democráticamente? Y ya estamos pensando en un sistema, que no está en ese contexto. Sistema presidencial hemos tenido desde que México es México. O sea, le hemos dado oportunidad al sistema presidencial casi 2 siglos. Bueno, el siglo XX funcionó en realidad más por vía de hechos, ¿no? Bueno, que por reglas constitucionales de acuerdo, pactadas y observadas. Pero si algo hemos tenido en México es sistema presidencial. Sin duda. Y tienes toda la razón. Sin duda. Tienes toda la razón. Es decir, la fuerza del presidente en México venía, como bien lo ha señalado el doctor Carpizo, tanto de la normatividad constitucional y legal como de las facultades metaconstitucionales que tenía el presidente. Eso sí es cierto, ¿no? Es decir, pero recordemos, desde el constituyente, el presidente se convirtió en el gran árbitro de los conflictos agrarios, en el gran árbitro de los conflictos laborales. Además, digamos, como facultades nuevas e importantes, ¿no? Veía un libro tuyo aquí que tienes de López Portillo, que en este texto dice, en el fiel de la balanza, ¿no? Era el gran árbitro del sistema político mexicano. Mi preocupación es que en este tránsito, en la parte de gobierno, que es en la que aún parece ser que falta dilucidar y precisar hacia dónde transitar, sí no sería buena idea fortalecer a ese presidencialismo democráticamente y que nuestro sistema presidencial pudiera ser un excepcionalismo como sistema presidencial y que funcionara sobre esa base. Lo dices muy bien, son 2 siglos, sí. A Inglaterra le tomó 600 años construir su sistema parlamentario. O sea, es un proceso. Y en México no hemos tenido, hasta donde yo recuerdo y observo, un sistema presidencial que en la vía del ejercicio de la observación de las normas haya funcionado. Ha sido más por vía de hechos. Siglo XIX, básicamente, caudillaje. Siglo XX, un sistema de partido hegemónico. Ahora, sí podría haber algunas reformas puntuales para que también el presidente no fuera rehén del Congreso. Por ejemplo, el propio presidente de la República planteó
la idea de las iniciativas preferentes y que entiendo que ha sido recuperado, es decir, que en cada periodo legislativo el presidente tenga que jerarquizar sus propias iniciativas y decirle al Congreso, estas son las dos prioritarias, y que la ley establezca un plazo para que se dictaminen en un sentido u otro, por supuesto, pero que no las pueda meter a la congeladora. Yo creo que esas sí son, digamos, algunas fórmulas que pueden servir al presidente y que pueden servir al funcionamiento general de los pesos y contrapesos que existen en nuestro sistema constitucional. Y mucho se puede hacer en ese sentido. Pero, insisto, hay algo que ningún exorcista nos va a poder resolver. ¿Qué es? El equilibrio de fuerzas en el Congreso. Y a mí me preocupan algunos pulsiones que quisieran exorcizar esa diversidad. Hemos oído ya propuestas de reintroducir una cláusula de gobernabilidad. ¿Para qué? Para que el partido que obtenga la mayoría relativa de votos obtenga la mayoría absoluta de escaños. En automático. Lo hemos oído, en automático. 35-40%. Eso es como de mago. El famoso regalo premium que tiene en Italia, ¿no? Y que generó terribles tergiversaciones. Bueno, entre otras cosas, porque pensemos que ahora que resulta que el que saca 35% tiene el 50% más uno, eso quiere decir que entre todos los que sacaron 65% de la votación, tienen menos de 50. Es correcto. O sea, es una alteración del principio de la representación, pero están sobre la mesa. O quienes han planteado, vamos a elegir menos diputados, que además se montan en una ola de opinión pública muy potente, claro, porque los diputados están muy desacreditados, ¿no? Menos diputados, la gente dice, perfecto, nos cuesta menos, también, y demás. No, sí, pero se monta en esa ola y dice, entonces solo 100 plurinominales, que tienen todavía peor fama que los uninominales, como si la forma clásica de elegir diputados fuera la vía uninominal. Correcto. Ahora, ¿con eso qué se lograría? Pues simple y sencillamente que el carácter corrector de la sobre- y subrepresentación que tienen los diputados plurinominales se dejara de funcionar. Y habría una sobre-representación y una subrepresentación. Hay también quien ha planteado que toda la votación que ya se aplicó en el reparto de los uninominales se vuelva a aplicar en la pista plurinominal, con lo cual se logra lo mismo. Es decir, que el efecto corrector para el cual fueron diseñados, pues no funcione. Es decir, mi preocupación es que si algo logró México en los últimos años, y yo lo valoro mucho, es que las principales fuerzas políticas del país puedan estar en los órganos representativos y órganos de gobierno. Yo sé que eso hace más difícil la gobernabilidad, pero ahí están. Y que tratar de echar para atrás ese logro es lo que a mí me preocupa. Sí, hay que cuidarlo. Pluralidad, y esa pluralidad, José, no sé si coincidas, ver la fórmula para que las nuevas reglas o la nueva base o el nuevo arreglo constitucional pueda darle posibilidad de que la democracia sea funcional y de resultados eventualmente. De acuerdo. Y yo creo que el mayor reto para el asentamiento de la democracia y para que las personas aprecien lo que es la democracia está incluso fuera del circuito de la política, por desgracia. Es decir, no por fuera, que está más allá del sistema. ¿A qué me refiero? Llevamos muchos años con una economía que no crece, o que no crece con suficiencia, que no genera empleo formal, que genera mucha informalidad, que ha generado migraciones masivas hacia los Estados Unidos, que hace que los jóvenes en nuestro país no tengan oportunidades de empleo, ni estudien, educación, ni trabajen. Es decir, es un caldo de cultivo que yo entiendo que lo que genera es un desencanto con la vida política, con los políticos, con el parlamento, con los partidos. Y mientras no se atienda esa dimensión de la vida social, va a ser muy difícil que la valoración que la gente hace de los instrumentos de la política democrática se modifique. Entonces, creo que hay que abrir el lente y no estar solamente dándole la vuelta a la noria, digamos, de las instituciones políticas, sino ir pues a muchas de las preocupaciones que deprimen y desencantan a la sociedad. Vivimos una enorme paradoja, yo lo he dicho de esta manera. Sí. Durante décadas de sistema autoritario, de 1932-82, la economía creció. Sí, pues y creció a tasas muy elevadas. Nunca fue un crecimiento igualitario, nunca.
pero ese crecimiento sí daba para que los hijos vivieran mejor que los padres. Y eso fue como algo que aceitó una especie de legitimidad pasiva. Por desgracia, digo yo, el tránsito hacia la democracia ha coincidido con un largo periodo de estancamiento de la economía o con un crecimiento muy magro, donde, por desgracia, las expectativas de muchas familias es que los hijos van a vivir peor que los padres. Y eso se cumple también. Sí, sí. Entonces, pues los malos humores públicos creo que tienen que ver con esta realidad. Entonces, yo llamaría nada más a abrir el campo de visión, ¿no? Porque, por supuesto, todavía falta mucho de lo que se puede hacer en el mundo de la política para reforzar la vida democrática. Pero mucho más también se debe hacer atendiendo otros campos de la vida social. Es muy interesante esta reflexión, José, porque estamos viendo que, en tu perspectiva, que nuestra democracia pasa por un trance de revisión institucional, sin duda alguna, pero invitas a que reflexionemos también sobre otros aspectos de la vida social, y ahí tiene que ver directamente con el ciudadano y supongo con su educación y con algunos aspectos de política social. Claro. Y con las políticas de inclusión, que, es decir, yo creo que, no sé, quiero pensar, a mayor educación, a mayor empleo formal, a mayor atención a la salud, etcétera, etcétera, pues la satisfacción con el modelo democrático será mayor. Como están las cosas al día de hoy, ¿eres optimista con el futuro de la democracia mexicana? Quiero ser optimista. Tu pensamiento reflexivo inicial me dice quiero ser optimista, pero sí hay muchos retos que hay que encarar. Te agradezco mucho que nos hayas recibido, José, y que nos hayas dado la oportunidad de conocer algunas reflexiones adicionales sobre la democracia mexicana. Y a usted, estimado amigo que nos permitió llegar hasta sus hogares, muchas gracias. Nos vemos en la próxima ocasión. Hasta entonces.